Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, danos hoy nuestro pan cotidiano, y ven pronto a mi pecho a reinar. Yo soy vil pecador, lo comprendo, mi vivir está lejos de ti, mas perdonas pecados horrendos, y en verdad acudimos a ti. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, danos hoy nuestro pan cotidiano, y ven pronto a mi pecho a reinar. Si tú quieres, hermano, sentir en tu vida un cambio a la luz, rinde hoy mismo tu ser, tu existir, a tu dueño Rey Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, danos hoy nuestro pan cotidiano, y ven pronto a mi pecho a reinar. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Agradecidos con el Señor por su bondad y por su misericordia. Hermano Manuel, por favor. Les traigo un saludo fraternal de los hermanos en Zapotillo, Sinaloa. Los hermanos se quedaron bastante contentos después de una semana entera de trabajo. Estuvimos haciendo servicios todos los días, y creo que los servicios pasaban de diario de 2 horas. La razón por la cual digo esto, para que quede grabado por cinta, es porque el profeta nos enseñó que los mensajes deberían de ser cortos, ¿verdad? Pero le anticipamos a la gente porque era menester que más bien era puro trato con doctrina, no era predicación. Entonces eran estudios que estábamos tomando de a diario. Principiamos el lunes por la tarde, cuando llegamos allá como a las 4:20 de la tarde. A lo más tarde a las 6:30, conforme el horario que tienen nuestros hermanos, se empezaron a reunir y tuvimos el primer servicio. Otro día por la mañana, viendo el mensaje un poco cortante, nos pusimos a trabajar en el tabernáculo, porque la enseñanza que tuvimos allá fue sobre la preparación de un pueblo para una elección. Dios bendiga a la hermana Lupita que está con nosotros en la mañana, ¿verdad? Él dijo, el profeta, que en realidad no nomás se dedica a un tabernáculo. Dijo el profeta que más bien nosotros nos dedicamos juntamente con el tabernáculo. Y yo les hice saber a los hermanos, conforme lo dijo el profeta en diferentes mensajes, que así dediquemos nosotros un tabernáculo, pero nomás no nos dedicamos nosotros, no sirve de nada. Entonces, otro día por la mañana empezamos a trabajar ahí en el templo, un templecito que lo tienen en una forma superficial. Lo empezamos a arreglar, y algunos, el hermano Quiroga me decía
hermano dijo, yo presiento como que hay alguien aquí pensando, estos son puros ventarrones. O sea, que no traen agua, no traen productos, sino solamente llamarás de petates, como le decimos nosotros por acá. Pero se pudo probar que a través de la semana, aquellos que entendieron los mensajes, mayormente cuando el pueblo no estaba trabajando, empezaron a trabajar ampliamente en la nueva construcción de un tabernáculo. Bueno, yo ahí le anduve haciendo, empezamos con hacer la fosa de los sanitarios y la terminamos en un par de días, por la ayuda de Dios. Y desde luego porque todas esas cosas son necesarias. Entonces empezamos en el trazo del tabernáculo y solamente falta un poco de material. Creo que lo primero, lo más principal, creo que ya lo tienen nuestros hermanos y están bastante contentos por el trabajo que se hizo allí. Ustedes saben que el trabajo misionero no consiste solo de la predicación, sino aún mostrando con nuestras propias vidas lo que creemos y el esfuerzo hacia la obra. Dios nos conceda pronto hacer nuestro cambio y en un lugar propio nosotros edificar también nuestra casita de oración, ¿verdad? Dios conceda todo eso. Muy bien, debo decirles a ustedes que este viene siendo ya el séptimo mensaje sobre el tema que traigo yo, hablando durante algunos días sobre el discernimiento por el Espíritu. Y debo decirles que los hermanos trataron de grabar todos los mensajes, pero les fue imposible. En primer lugar, en el templo no tienen luz eléctrica, pero algunos grabaron nomás hasta la mitad, otros un poco menos. Pero yo en esta mañana quiero traer un recuento sobre el tema que yo traigo. Tal vez, si por la tarde Dios me dirige, hablaré un poquito más, y si no, cambiaremos el tema y lo dejaremos para el domingo próximo. ¿Están contentos ustedes en esta mañana? Yo los veo bastante amables a cada uno de ustedes. Confío en el buen espíritu que antes de acercarse aquí rogaron a Dios que les bendijera esta mañana. Y sin duda que si venimos por algo de su palabra, nos va a dar algo. Venimos un poco enfermos, está haciendo un poco más de frío allá que aquí. Y el descuido por las noches, platicábamos a veces hasta pasada de las 12 de la noche, y la salida al sereno y todo eso, tal vez nos acarreó un buen resfriado, pero confiamos en Dios que pronto estaremos bien. Vamos a tomar la escritura que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10. Ya saben ustedes que me gusta que traigan sus Biblias aquí, En Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 1 hasta el verso 17. Quiero que vayan ustedes meditando en lo que vamos leyendo. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos
según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos, un cuerpo, porque todos partimos de aquel un pan. Inclinemos nuestros rostros, voy a orar. Padre Santísimo, después, Señor, de este trabajo tan precioso, el cual por tu gracia, Señor, pudimos terminar el día de ayer, ya bastante tarde. Señor, estamos muy agradecidos por habernos permitido la vida hasta el día de hoy. Y porque en tus misericordias te acordaste, Señor, que nosotros, más allá, Señor, de nuestra inutilidad, más allá de aquello que somos inservibles ante tu presencia, te places usarnos en esta mañana para hablar tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que no me dejes errar en el camino. Padre, sin tu mano no quiero caminar un paso, porque creo, Señor, que lo humano solamente me lleva al error. Déjame ser, Padre Divino, un prisionero tuyo. Y en aquel día, Señor, como dijera tu apóstol, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, déjame decirte, Señor, deseo un día, con todo mi corazón, estar satisfecho dentro de mí y poder ser una exclamación desde el fondo de mi ser. Yo, Enrique, prisionero de Jesucristo. Padre, déjame ser un esclavo tuyo, déjame ser un siervo que trabaje, Señor, en tu viña. No importa el pago, Señor, yo no miro eso. Lo único que miro, Señor, es tu gracia que me ha salvado. Por lo tanto, Señor, mientras tú nos permites esta palabra estar en nuestro corazón, permite que haga un nido dentro de nosotros y sea día tras día una multiplicación de palabra tras palabra, Señor. Y así lleguemos un día a la estatura de tu Hijo como un varón perfecto. Permítenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ustedes sentarse. Haciendo un pequeño recuento de lo que estamos supuestos a hablar en esta mañana, debo decirles que necesito toda su atención, por favor. Yo no sé cuánto el mensaje nos pueda cortar o nos pueda ayudar, pero estoy orando a Dios que pueda ser de gran beneficio para nosotros. ¿Notaron ustedes que Pablo dijo en el verso 11 que estas cosas fueron en figura, o las cosas que acontecieron son en figura y son escritas para nuestra admonición, a quienes
En los últimos días los siglos han parado, o sea, en otras palabras, lo que estaba hablando Pablo, esta admonición es para nosotros los de la última edad. ¿Están entendiendo? No para otros, sino para nosotros en quienes los fines de los siglos han parado. Y déjeme decirle, no habrá más siglos del que nosotros estamos pasando. De manera que cuando Pablo estaba hablando, lo estaba hablando directamente a nosotros. Y entonces nos empieza a hacer, principiando Pablo, un pequeño recuento de lo acontecido, creo que por allá en diferentes capítulos, como en el 21, en el 14, y diferentes capítulos del libro de los Números. Pablo está haciendo un recuento de lo acontecido con Israel en el desierto. Y él está diciendo aquí que no seamos ignorantes, la primera recomendación. Porque el pueblo que ignora, erra. Y Señor, no hay nadie que me diga a usted que ignora y vaya bien. Porque Dios proveyó la sabiduría como uno de los dones. Entonces, si el pueblo sabe, el pueblo no errará. Y nos está hablando Pablo, principiando, que fueron ellos, aquellos primeros padres del tiempo de Israel, los cuales fueron bautizados sobre o bajo la nube y también por el mar, porque todos pasaron por ese proceso. Todos fueron aplicados, o la sangre fue aplicada en todas las casas de aquellos que salieron, representando la santificación del individuo. Todos pasaron por la mar, representando el bautismo en agua. Todos pasaron bajo la nube, representando el bautismo del Espíritu Santo. Pero aún con todo y eso, creo yo, sinceramente, ¿por qué el profeta no se podía salir de la línea? Cuando él dijo, usted puede tener el Espíritu Santo todos los días de su vida y cada minuto del día, y sin embargo, ir al infierno. ¿Por qué? Porque sinceramente no había un nuevo nacimiento en ellos. Bueno, entonces la cosa principal a seguir en nosotros es el nuevo nacimiento. ¿Lo están ustedes entendiendo? Porque sin nacer de nuevo, conforme lo dijo Jesús a Nicodemo, si no nacieres otra vez de agua y de espíritu, no podrás entender, que es la palabra correcta. No podrás entender, ni tampoco podrás entrar al reino de Dios. Ahora ellos habían salido por el bautismo en agua. La sangre los había santificado. Y ahora estaban al otro lado del Mar Rojo con aquellas tres aplicaciones. Pero creo sinceramente que no habían renacido. Porque viene el proceso de la prueba a través de 40 años en el desierto, donde cada uno mostró que en verdad no habían renacido, sino la más mínima mayoría. Porque Dios, cuando hizo la escogencia para que los pueblos no entraran, Él dijo, de 20 años para abajo, a todos aquellos que me tentaron en el desierto, los padres tendrán que morir aquí mismo en el desierto. Pero de 20 años para abajo, ellos tendrán el derecho de entrar. ¿Me están ustedes entendiendo, verdad? Entonces, si usted se va fijando bien, todo lo que nos está hablando pasaron por los mismos procesos, aunque la gente de Malaquías 4 también ha cruzado. Pero entonces, yo quiero llevarlos a ustedes a una escritura, la cual creo que está por acá en Judas, en capítulo 1, pues es nomás el verso 5, quiero que vean ustedes. Dice, os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto. Yo pregunto, ¿cuándo lo supieron? ¿Alguna vez
habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. ¿Lo ve usted? Usted tiene la pregunta en su mente. Después de haber sido salvos, después de haber pasado a través de la sangre, después de haber cruzado a través del mar como bautismo, después de haber sido bautizados en la nube, lo cual es la misma columna de fuego o el Espíritu Santo, sí, Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los entregó bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el día, hasta el juicio del gran día. Vayan entendiendo que fue el mismo pueblo de Israel y a los ángeles, los cuales no guardaron su dignidad. Ahora yo sé que la palabra ángel tiene un doble filo. Yo sé que su primer pensamiento es irse a aquellos ángeles que estuvieron de parte de Satán cuando el día principió en la gran batalla. Allá Lucifer con el Señor. Pero déjame decirle, también el profeta mensajero nos enseñó que ángel en la Biblia significa mensajero. ¿Es correcto? Entonces entiendo que aún los propios mensajeros, en el tiempo de cuando la salida de Israel, yo creo sinceramente que Datán era un mensajero, Coré era un mensajero, Abiram era un mensajero, y no tan solo ellos, muchos copartícipes de la misma labor del sacerdocio eran también ángeles o mensajeros. Pero la Biblia estableció un modo de que el pueblo saliera, y eso fue guardándose bajo la dignidad y bajo el ministerio profético dado de Dios por Moisés. Pero estos mismos ángeles que no guardaron su dignidad, entonces fueron echados o lanzados hacia abajo, y una demostración de eso fue que la Biblia dice que esos que contradijeron al ministerio enviado por Dios fueron lanzados al fondo de la tierra, se abrió la tierra y grandes llamas empezaron a salir y empezaron a tragar a esos gentes que no guardaron su dignidad. Muy bien, pero entonces Pablo está hablando y dice, bueno, no hagamos esto, y pone una escritura luego aquí. Dice que, en primer lugar, no seamos honradores de ídolos. Y dice muy bien, no codiciemos, porque también ellos codiciaron. Entonces, dice, ni forniquemos, otra cosa, ni tentemos a Cristo, otra cosa. Entonces viene hablando Pablo de todas las cosas que lanzaron a Israel al fracaso. Y dijo Pablo, esas cosas acontecieron en el pasado como una figura para admonición nuestra en quienes en los fines de los siglos han parado. Y creo sinceramente que somos nosotros. Amén. Entonces, mi tema en esta mañana, como les dije, es sobre el discernimiento del Espíritu. Se lo voy a anotar aquí. Discernimiento por el Espíritu Santo. ¿Han notado ustedes que todos los fracasos que hubo en el tiempo pasado fue por causa de no tener un buen discernimiento de lo que tenían en medio? Porque ellos en sí, en su mayoría, aunque decían tener y reclamaban tener el Espíritu Santo, yo les voy a probar que el profeta dijo que muchos de ellos decían sí, pero en realidad dentro de su corazón decían no, aunque ellos decían que sí. En el mensaje Espíritus Seductores, dijo el profeta en cuanto a sanidad divina. Viene alguien aquí y se le hace la pregunta, ¿crees tú, hermano, que tú recibirás su sanidad? Y luego dice, en el exterior, por su lengua. Dice, sí creo. Dice, están diciendo sí, pero por dentro está un demonio dudando.
diciendo, ¿quién sabe? ¿Verdad? Entonces, la gente en sí no sabe discernir. Y necesario es que leamos un poco lo que el profeta dijo en el mensaje, discerniendo el cuerpo del Señor. Aquellos que son niños no tienen el discernimiento. Creo que Pablo lo habló en Hebreos capítulo 5, vamos a ver por ahí, aquellos los cuales tienen sus escrituras. Quiero que vean un poquito. Dice aquí, en el verso 5, en el capítulo 5, verso 12, dice, porque debiendo ya ser maestros, a causa del tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados, agárrenlo, en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, yo por un tiempo, creo que fue en cierto mensaje, no lo recuerdo ahorita, pero empezaron algunas críticas en contra de la familia del profeta, de la familia, no de él. Y empezaron a criticarlos. Y yo no hallaba por qué razón, dijo el profeta en una ocasión. Le llega una hermana y luego le dice, hermano Branham, ¿no te das cuenta tú y no te da como inquietud porque alguien esté hablando de tu familia? Entonces recuerdo yo que el profeta se volteó y dijo, no tengas cuidado, todo está olvidado. Entonces quedó la inquietud. No podía yo discernir por qué razón el profeta habló esas palabras. Pero hoy las entiendo. Todavía hace un tiempo, cuando yo estuve en el tabernáculo Branham, oí yo al pastor, quien es el hermano Callen, y llorando el hombre decía, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Dijo, creo que Dios me ha dado algo que por muchos años yo no había recibido. Y dijo, eso es que yo no podía amar a aquel que criticaba a mis espaldas, aquel que hablaba de mí. Dijo, yo no lo podía amar. No lo aborrecía tal vez, pero me sentía mal en contra de él. Dijo, pero ahora siento amarlo. Entonces, déjeme decirle una cosa. Cuando llegamos nosotros a la Escritura, la mejor prueba, si tú quieres tener paciencia con tu hermana, con tu hermano, cuando esté la crítica en contra tuya, tan solo piensa en esto. Vete directamente a Hebreos capítulo 5, verso 14. Y vas a encontrar que en realidad no es tu hermano, sino que es un niño, y por la falta de discernimiento, fácil se le hace ser deshonesto o descortés contigo. Entonces eso me da a entender que en realidad no hay un discernimiento porque no son mayores todavía. Por ejemplo, hablando todavía de niños, dijo el profeta, recuerdo yo en el mensaje discerniendo el cuerpo del Señor, una vez una niñita se encontró a un gatito y se estaba muriendo de frío. Pero entonces la niñita, no discerniendo, fíjense bien, ¿por qué razón le digo yo que es un niño? Porque esa niñita, no discerniendo, cogió al gatito y lo tomó y dijo, pobrecito, se está muriendo de frío. Entonces ella tal vez había visto que su mamá había calentado ciertas comidas o ciertas carnes en el horno de la estufa. Y dijo, pobrecito gatito, él tiene frío. Entonces lo que hizo fue meterlo adentro de la estufa. Al rato ya estaba rostizado. Entonces, fue que la falta del discernimiento para hacer las cosas, ¿correcto? Entonces, cuando la gente no sabe discernir, siempre está en contra o siempre está dando la controversia a aquello de lo cual Dios ha enviado.
¿Me están entendiendo, amados hermanos? Y todas estas cosas acontecieron en el pasado como una figura nuestra, para quienes en los fines de los siglos han parado. Y creo con todo mi corazón que hemos llegado a ese tiempo. Muy bien. Entonces, haciendo un recuento pequeño de lo acontecido, hablamos de la idolatría, que no lo hagamos. Hablamos también de codiciar cosas malas, no lo hagamos. La fornicación, no la hagamos. La manera de tentar a Cristo, no lo hagamos. Y cada uno de ellos tiene su justa retribución para el tiempo requerido, ¿correcto? Entonces, yo quiero leer, para irme rápido, porque quiero dejarlo todo en esta mañana, lo que traigo aquí anotado. En el mensaje discernimiento del Espíritu, o discerniendo del Espíritu, allí voy a tocar una pequeña parte, pero no lo voy a hablar ahorita. Más bien quiero tocar el mensaje citas, o el libro de mensajes de citas, en la página 212. Voy a leer una partecita por aquí. Mejor dicho, 2 párrafos. Donde la gente no puede entender y discernir lo que Dios nos ha dado. Y solamente lo voy a dejar y luego voy a regresar otra vez aquí. Dice el profeta en el mensaje, ¿por qué clamas? Dice así el profeta. Él mismo fue aquella noche cuando miré aquella víbora que iba a picar a mi hermano. Él me dijo, a ti se te es dado poder para que ates a ella y a todo el resto de ellas. Fue él el que le dijo esto a mi esposa de cabellera blanca que está allá sentada atrás. Fue él en aquella mañana que me apareció en el cuarto y estaba parado en un rincón y me dijo, no temas de hacer cualquier cosa, o ir para alguna parte y decir alguna cosa, porque la presencia de Jesucristo nunca te fallará. Donde quiera que fueres. Él fue allá en el Sabino, hace como 3 meses que estando orando, pensando que qué iría a pasar, y yo estaba parado allí, y una espada cayó en mi mano y dijo, esta es la espada del rey. Era él fue el que me dijo, así como fui con Moisés, así también te he mandado a ti. Mire, una pequeña cosita. No discerniendo por el Espíritu Santo, es muy fácil caer en el lugar del error. Porque ¿cómo quieren la gente ponerme a mí un sustituto? Cuando le está diciendo, lo está el profeta identificando su ministerio con el de Jesucristo, y lo está colocando en un nivel donde dice que la presencia de Jesucristo, la inseparable presencia, nunca estaría fuera de eso, sino más bien, así como sería con Moisés, también dijo, ahora te mando a ti, escúchelo, te mando a ti, entonces tú puedes ir a todo el mundo y decir lo que has de decir, y no fallará. Pero la gente, no sabiendo discernir estas cosas, vieron en William Branham sencillamente un individuo ordinario, sencillamente como cualquier vaso pentecostal el cual fue usado por Dios. Él habló la palabra y predicó donde quiera, y fueron grandes mensajes, pero en realidad no pasó de ahí. ¡Qué gran error! Porque déjeme decirle, la inseparable presencia del Señor Jesucristo nunca lo dejó al profeta hasta el último día que estuvo él aquí en la tierra. ¿Me lo están entendiendo? Usted dice, aún en los 6 días también cuando él estuvo allá en el hospital. Sí, Señor, me atrevo yo a decirlo, que este hombre santo usado por Dios, la inseparable presencia de Jesucristo, nunca lo dejó en todo momento de su vida. Pero no sabiendo discernir, lo lanzamos a una vía o a otra vía. Mire, en el mensaje a él le interesa, ¿y a ti? Es una pregunta, el mensaje que él predicó.
el 21 del mes de julio del 63, en Jeffersonville. Está en la misma página de citas, la 212. Dice el profeta aquí: Jesús se interesa suficiente por el mensaje del día al traer las mismas cosas a acontecer, como él dijo, hasta morir y levantarse, para enviarlas por el Espíritu Santo, el Confortador, para mostrar su ministerio hoy, que él todavía vive. A él le interesa, no nos interesa a nosotros. Esa es la cosa. ¿Nos interesará? Él murió por este ministerio, dijo el profeta. No dijo que por cualquier otro. Dijo, él murió por este ministerio. Correcto. Ahora, él murió para que el Espíritu Santo pudiera estar aquí en este día, para enseñarnos estas cosas. Él tuvo interés por ti. A él le interesó traerlo aquí. A él le interesó suficiente para hacerlo, de enviar el Espíritu Santo para hacer este ministerio hoy. Qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Él está diciendo, bueno, Jesús le interesó desde antes de la fundación del mundo salvar un pueblo, le interesó también salvar una novia de los últimos días, le interesó esto y le interesó esto, y nos gozamos, ¿verdad? Porque gracias a Dios a él le interesó mi vida, a él le interesó mi salvación. De lo contrario, él no me hubiera salvado. Y eso me llena de estímulo, de gozo, saber que un día él pensó en mí. ¿Quién soy yo para que alguien piense en mí? O en esta vida, nosotros nos inquietamos porque pensamos tal vez en todos, menos en alguien. Mire, cuando hay una reunión, si alguien está hablando de fulana, de mangana, de sutano, de perengano, oiga, pues si alguien no se nombra por ahí su nombre, como que se inquieta. Y luego empieza a decir, pues ¿qué de mí no se acordarán? Óigame, yo les concedo a ustedes una razón. Cuando yo salgo para Sudamérica, los primeros que traigo en mi corazón son ustedes. Y yo sé que se me han inquietado a veces porque no es culpa mía, es culpa del cartero. No les llegan las postales y X cosa. Entonces alguien va a pensar y dice, pues ¿qué el hermano no se acordará de mí? Pero cuando ustedes reciben la postal, ¿verdad?, que se sienten gustosos. Yo cuando recibo algo de ustedes, por lo menos un saludo, yo me siento muy feliz saber que alguien pensó en mí. Y eso me llena de gozo. Pero más que todas esas cosas, cuando pienso que Jesucristo un día, habiendo millones tras millones tras millones de la humanidad aquí en la tierra, él hizo a un lado muchos millones y pensó en este indio sureño. ¿Ve? Eso me llena a mí de gozo, saber que siempre él tuvo el placer de pensar en mí. Y cuando él pensó en mí, dijo, yo voy a salvarte. ¿No le llena a usted de gozo eso? Él se interesó en usted y empezó a pensar en ti para salvarte. Seguro que eso es una actitud que nos debe de llenar de gozo a nosotros. Pero entonces, eso es satisfactorio. Pero cuando nosotros oímos que el profeta dice, él murió por este ministerio, como que se nos atraganta algo y no lo podemos pasar. Pero en realidad, Jesucristo, cuando él dijo que aún mayores obras que estas él hará, porque yo voy al Padre, él estaba, mayores obras que las mías, yo haré en los días finales a través de un vaso pequeñito por ahí, nacido en los Estados Unidos, a través de un hombre llamado William Branham. Él pensó en mi profeta, él pensó y lo vio desde antes de la fundación del mundo, y eso me llena de gozo, saber que él murió por el ministerio que iba a tener en los días finales. Pero no sabiendo discernir, es muy fácil contradecirlo. Mire, y semejantes otra vez a niños. Recuerdo yo, es causa de risa en parte, ¿ve? Recuerdo yo que en una ocasión estaban las dos niñitas del hermano Branham chiquitas. La hermana, ahora ya son damas casadas, con familia. Pero estaban chiquitas, a veces yo me las puedo imaginar como mi hija Noemí y mi hija Gemima. Y dice que estaban las dos retiraditas por allá
y vieron al profeta sentado por ahí en un sillón. Y luego le dijo la más grande a la más chiquita. Le dijo, y creo que la más chiquita traía una pijama que los pantalonzotes le quedaban grandes y los arrastraba, como de esos cachorones, me imagino yo. Y los arrastraba, corría y meneando todos los pantaloncitos de abajo. Entonces, dice que pues la más grandecita le dijo a la más chica, dijo, el que llegue primero con él es de él. Entonces, pues la más grande de seguro que le iba a ganar a la más chiquita. Corrieron las dos, dijo, y como la otra más chiquita no podía correr muy bien porque le sobraba punta del pijama, entonces se bañaba y no podía llegar. Bien, ganó la más grande, y cuando llegó se le puso aquí arriba del pie, de la pierna al profeta, y dijo, mi papá, dijo, yo lo gané, dijo, es todo mío. Pero entonces llega la más chiquita y se le sube también en la otra pierna. Dijo, pues tú, dijo, tú tienes todo mi papá, dijo, pero yo soy toda suya de él. ¿Ve? De manera que siempre no le ganó. Y es que a veces se pelean, ¿ve? Por la cosa de tener mejor importancia ante Dios. Pero eso es la falta de discernimiento. Si aquellas niñas hubieran pensado que el mismo padre era para las dos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces nos hace a nosotros pelearnos los unos a los otros, no sabiendo que el mismo Dios que pensó en William Branham pensó en mí. Y eso me llena de gozo, ¿verdad? Pero el mismo Dios que pensó en mí también pensó en ti, ¿correcto? Y entonces, ¿cuál es el problema? Lo importante es saber que Él es el mismo Padre para los dos. Pero cuando no hay discernimiento, entonces las cosas empiezan a fallar. Ahora, fíjese en estas cositas un poco diferentes, ¿verdad? Cuando no sabemos discernir por el Espíritu Santo, es muy fácil caer en lazos del diablo por nuestra deficiencia en el conocimiento de Dios. Voy a ir al mensaje poniéndonos del lado de Jesús. Fíjese qué mensajes estoy tomando. Porque hay una gran diferencia allá en el tiempo de Israel. Los hombres tuvieron que llegar a un discernimiento para irse en contra del ungido de Dios. Sí, señor. Entonces el discernimiento que había en el corazón de ellos los llevó al lugar donde los llevó. Ambos tenían discernimiento. ¿Me quieren ustedes decir que los 12 espías no tenían discernimiento o los 10 espías no tenían discernimiento? Seguro que sí tenían, pero no lo tenían en totalidad con una mente madura como lo tenía Josué y Caleb, porque ellos, discerniendo por el Espíritu Santo que Dios había prometido las tierras de Canaán, entonces ¿cuál era el problema? Pero los otros, no teniendo ese discernimiento y siendo niños en eso, empezaron a decir no. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a, ¿cómo se le nombra esa palabra? A descreditar las tierras que Dios les había dado. Es, por ejemplo, si yo les dijera mañana, Dios mediante por fe vamos a principiar un tabernáculo. Aquellos que están verdaderamente maduros dirían, pues no sé ni cómo lo vamos a hacer, pero por fe vamos a principiar a hacer algo. ¿Ve usted? Eso fue lo que acabamos de hacer nosotros en Zapotillo. ¿Y usted cree que no había quienes dijeran, ¿y qué van a hacer de allí para allá? Está bien. Yo empecé sin nada, le dije, préstenme unos hilos nomás aquí. Empezamos a escuadrar la cosa y le dije, pues ¿qué hay que hacer? El profeta siempre odiaba aquello de, hazlo tú. Le dije, préstenme un pico y déjenme empezar a escarbar aquí. Los demás síganme. Empezamos por ahí a escuadrar y empezamos a hacer una fosa. Cuando los otros empezaron a ver, algunos empezaron a decir, pues, este está loco, ¿qué está haciendo aquí? No va a alcanzar a llegar ni a medio metro. Pero cuando vieron más adelante, entonces reconocieron que había una falta de espíritu para discernir el propósito con que se hacía.